Dios te bendiga, soy el pastor Jorge Alvarenga de la Nueva Iglesia de Dios. Y yo, Román Vilches. Y te damos la bienvenida a nuestro programa Palabra Eficaz. Bienvenido a nuestro programa Palabra Eficaz. Te queremos cordialmente dar esta bienvenida. Vamos a dar inicio a nuestra serie de estudio en este programa Palabra Eficaz. Quiero darle una pequeña introducción de este estudio para que usted vaya de alguna manera preparado siguiendo nuestra secuencia. El nombre del estudio es Madurando en la Fe. El objetivo principal es aprender cómo crecer en la fe para servir mejor al Señor. ¿Okay? Entonces este es el primero de la serie y este estudio está basado en el libro Fe, Fundamento, Columna de Nuestro Crecimiento 1. Yo quiero empezar leyendo la palabra en el libro de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 12, dice lo siguiente. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14, 12. Entonces, vamos a empezar con el nombre que vamos a tener en esta primera entrega. Podrían ponerle como título, La fe que ve lo invisible. La fe que ve lo invisible. Qué interesante. Hay una expresión muy interesante, proferida, dicha en una ocasión por la pastora Lucy Cosme. Para esta primera edición yo creo que esta expresión nos va a servir bastante. Escuchemos lo que dice la pastora. La fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. La fe es aceptar lo imposible, es arreglársela sin lo indispensable y es sobrellevar lo intolerable. Qué interesante, ¿verdad? Tremenda imputación a tan pequeña palabra. ¿Cómo pueden solo dos palabras ostentar tanto poder? ¿Cómo se hicieran tantas grandezas en esta monosílaba? En esta palabrita que puede ser pronunciada con un simple silbido en los labios. Estas y otras preguntas son dignas de ser ponderadas cuidadosamente. No sé, quizá esta palabra debió ser un poquito más grande, algo así como la palabra altísimo o como la palabra todopoderoso. Allí por lo menos 8 a 12 letras llevan la carga. Además, con tan solo oír estas palabras, altísimo y todopoderoso, inmediatamente vienen a nuestras mentes, que son imagen de portento, poderío, posibilidad. Piensen en esas palabras, portento, poderío y posibilidad. Bueno, no así necesariamente quizás con la palabrita esta, fe. Quizás ha sido muy trillada, quizás ha sido tan usada hasta el cansancio que se ha puesto a dormir en la alcoba de los clichés. Todo buen sermonista se la trae por el pelo, muy de vez en cuando, o sea que la repiten tanto. Pero esto quizá hoy día, esta se siente menos sonora, menos tangible. Y es que, vamos a entender algo, el poder asignado más arriba a esta palabrita es casi omnímodo, es decir, que abarca y comprende todo, bueno, según el título que tenemos por acá, ¿ok? La fe que ve lo invisible. ¿Cómo podemos crecer en el conocimiento de la fe verdadera? ¿Cómo maduramos en la fe que ve lo invisible? Suena como un desacuerdo, ¿okay? Ve lo que no se ve. Es muy importante que pensemos en eso. Esta fe que ve lo que no se ve es una dicotomía, es un desacuerdo. Hoy aprenderemos 4 aspectos de la fe que ve lo invisible para así empezar a madurar en ella.
Repito, 4 aspectos de la fe que ve lo invisible para así empezar a madurar en ella. 1. La fe que ve lo invisible ve el poder, la supremacía y la autoridad de Dios. Qué interesante. Aspecto número 1. La fe que ve lo invisible ve el poder, ve la supremacía y la autoridad de Dios. El libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 20, dice lo siguiente: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. De esta fe que vamos a ir aprendiendo y vamos a ir madurando, vamos a entender y aprender que está basada en lo que es la supremacía, en lo que es el poder, en lo que es la autoridad del Dios Todopoderoso, creador del universo, que nombró a las estrellas, el que dijo sea la luz y fue la luz. Aspecto número 2. La fe que ve lo invisible ve el designio de Dios a través del amor interpersonal. Me llama mucho la atención este aspecto número 2 que nosotros vamos a ir aprendiendo. Si decimos que creemos, si decimos que hemos nacido de nuevo, si decimos que tenemos al Señor, es porque en verdad poseemos esa fe invisible, esa fe que ve lo invisible. Pero la idea de que la fe invisible ve el designio de Dios a través del amor interpersonal raramente se ve vislumbrado, se ve plasmado y se ve una realidad tangible que podemos de alguna manera tocar, que podemos de alguna manera decir es así. En el libro de Primera de Juan, tenemos acá algo muy interesante en el capítulo 4, y decimos que la fe que ve lo invisible es el designio, o sea, es el regalo de Dios que se manifiesta a través del amor interpersonal, o sea, de su relación con el ser humano, de su convivir con su prójimo, de su manera de actuar hacia su vecino. Dice el versículo 12 de la manera siguiente: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Es decir, cuando usted posee la seguridad de quien usted le sirve, usted ama a su prójimo. Qué interesante. Quizás en este momento pensábamos simple y llanamente a recibir una serie de promesas y decir tú puedes hacer todas las cosas como los sermones que nos tienen acostumbrado, quizás hablando de la superfe. Pero no, la fe que ve lo invisible ve el designio de Dios a través de tu amor a tu prójimo, del amor interpersonal, según este versículo. El tercer aspecto, ya hablamos de que la fe que ve lo invisible ve el poder, la supremacía y la autoridad de Dios. El segundo aspecto, la fe que ve lo invisible ve el designio de Dios a través del amor interpersonal. Y el tercer aspecto, la fe que ve lo invisible, quiero que presten atención acá, ve la presencia creadora, sustentadora y soberana de Dios en toda su creación. Qué bendición es entender esta clase de fe que vamos a ir creyendo. Qué bendición es poder ver ese portento, ese poderío, esa posibilidad. Qué bendición es entender este aspecto, que esa fe que ve lo invisible, ve la presencia creadora, oye, y soberana de Dios en toda su obra. O sea, no es que Dios creó el universo o que vino de la nada y se olvidó de todo. Es que es un Dios que sostiene su obra. Y esta clase de fe ve esto. Esta clase de fe que ve lo imposible,
ve esto. Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hoy hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean potestades, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. La fe que ve lo invisible ve la presencia creadora, sustentadora y soberana de Dios en su creación. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es un Dios que no tiene principio, que no tiene fin, en el cual el tiempo no lo sujeta de una manera física, porque la perspectiva de Dios del tiempo no se limita a lo que es la física, no se limita a lo que es los cambios de las estaciones. No, esta fe que ve lo invisible, ve el poder regenerador y sustentador de Dios en su creación desde el principio. Un Dios que es, que era, que fue y que siempre será. Qué bendición es poder entender estas verdades. Y no tan solo entenderla, sino más bien internalizarla, hacerla nuestra, hacer de ella estándares de vida para nosotros poder crecer en Él. Termino con el aspecto número 4, acerca de la fe que ve lo invisible. Antes dejamos a Hebreo 11:3, el cual nos dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, la fe invisible es creer, ¿okay? La fe que hace ver lo invisible es creer lo que tú no has visto, lo que tú no has palpado, ¿okay? Y entendemos que la mano creadora de Dios estuvo desde el principio obrando en este tipo de fe. Y el aspecto final dice, la fe que ve lo invisible, ve lo ilógico e irracional del poder de Dios y simplemente acepta su poder. En este tiempo vamos a estar aprendiendo bastante acerca de lo que es la fe. Y el nombre está muy apropiado, madurando en la fe. Esta palabra eficaz, este último aspecto, es extremadamente importante que lo tengamos en cuenta y que meditemos y pensemos muy profundamente, porque de este aspecto final va a depender cómo nosotros nos vamos a comportar con relación a entender lo que es la verdadera fe, cómo funciona la fe, cuáles son los aspectos principales de la fe, qué es la fe en sí. Estamos desglosando acá la palabra de la pastora, la fe que ve lo invisible. Y el aspecto 4 dice, la fe que ve lo invisible, ve lo ilógico e irracional del poder de Dios. Amados amigos y hermanos, Dios es incomprensible. La palabra de Dios dice que Él es insondable, que Él es misterioso. Si usted entendiera todos los preceptos y normas de Dios, habría un problema. Nadie puede entender a Dios. Y esa es la fe que ve lo invisible. Una fe que no se explica del porqué de la cosa ni el cómo de la cosa, pero está totalmente convencido del quién de las cosas, que es el Dios creador, sustentador, el Dios todopoderoso. El Salmos 33 y en su versículo 9 dice lo siguiente: porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Esa es la creencia de la fe que ve lo imposible. Es una fe ciega en el sentido de que usted no busca la explicación lógica e irracional. Esa es la fe que ve lo invisible. Concluyo antes de orar diciendo, la fe que ve lo invisible hace realidad lo increíble. La fe que ve lo invisible es la fe que ve el poder y supremacía y la autoridad de Dios. La fe que ve lo invisible ve el designio de Dios a través del amor interpersonal. La fe que ve lo invisible
ve la presencia creadora, sustentadora, soberana de Dios en toda su creación. Y el último aspecto que aprendimos es que la fe que ve lo invisible, ve lo ilógico e irracional del poder de Dios y simplemente lo acepta. Concluimos diciendo, la fe que ve lo invisible hace realidad lo increíble. Y de eso vamos a hablar en nuestra próxima entrega. Nuevamente te doy las gracias por la sintonía de este programa, Palabra Eficaz. Y gracias por la vida de nuestro hermano Román Vilches, el maestro de Escuela Dominical. Estamos empezando la primera serie y la segunda serie, pero son 12 series de este estudio Madurando en la Fe, el cual te va a bendecir grandemente. Así que esperamos la sintonía. Pero mientras tanto, nosotros queremos invitarte a que haga una oración con nosotros. Yo voy a repetir estas palabras, voy a cerrar mis ojos, tú puedes hacer lo mismo y puedes hacerlo. Señor, me reconozco pecador. Señor, te conozco a ti como Salvador. Señor, reconozco que Cristo murió por mí en la cruz. Señor, permite que Jesús entre en mi vida y sea el Señor de mi vida y que me enseñe a madurar en la fe para yo seguir creciendo, para yo seguir hacia adelante con Él. Gracias te doy por ser mi Señor y escribir mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que nos acompañes en el próximo programa, Palabra Eficaz.